Desde sus primeras líneas, la Biblia se presenta no solo como un libro religioso o moral, sino como un compendio de leyes mentales codificadas en relatos, parábolas y símbolos cuya profundidad trasciende la interpretación literal. Leída a la luz de la mente, la Escritura revela una arquitectura de principios que gobiernan la relación entre el pensamiento, la palabra y la manifestación, estableciendo la conciencia como la verdadera génesis de la experiencia. Esta lectura, muy distinta de la exégesis teológica tradicional, invita al lector a descubrir en cada pasaje no un mandato externo, sino una clave operativa para el dominio de la realidad desde el interior. La diferencia entre la interpretación teológica y la lectura mentalista es fundamental. La primera tiende a fijarse en la doctrina, la conducta y la salvación como asuntos ajenos a la estructura íntima de la mente humana. La segunda, en cambio, busca el hilo oculto que conecta cada acto, cada milagro y cada enseñanza con leyes universales aplicables por cualquier individuo, sin importar credo, época o cultura. No se trata de negar el valor espiritual o histórico de la Biblia, sino de develar el código mental que subyace a su narrativa. Bajo este prisma, los relatos bíblicos dejan de ser anécdotas o ejemplos morales para convertirse en instrucciones sobre cómo la mente, cuando opera conforme a ciertos principios, puede transformar tanto la experiencia personal como la colectiva. Este enfoque encuentra un paralelismo notable en la tradición hermética, especialmente en el Kybalión, cuya máxima «el todo es mente» condensa la idea de que la realidad es, en última instancia, una proyección del pensamiento divino. De modo similar, el Evangelio de Juan declara: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho». Juan 1:1-3. Aquí, el verbo logos representa la conciencia activa, el pensamiento creador que estructura el caos y da origen al cosmos. Este principio ya estaba implícito en el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios: «Sea la luz», y fue la luz. Génesis 1:1-3. La creación por la palabra es, en esencia, la manifestación de un acto mental, donde el decreto orienta la sustancia invisible y determina la forma final de la existencia. Así, el lector que se acerca a la Biblia desde el mentalismo aprende a buscar en cada pasaje el patrón mental y no el literalismo. Entiende que cada milagro, cada victoria, cada caída y cada redención narrados son ilustraciones de leyes mentales en acción. La atención como energía creadora, la fe como certeza activa, el decreto como acto de manifestación, la visualización como molde de lo invisible, la negación como sustitución de lo ilusorio por la verdad, y la unidad con lo divino como fundamento último de todo poder. Este mapa mental bíblico se convierte entonces en una guía universal para navegar la experiencia humana, mostrando que la realidad es plástica y moldeable, y que el ser humano es CEO creador consciente junto a la mente que todo lo sostiene. Comprender la Biblia como un documento de leyes mentales codificadas es, por tanto, asumir la responsabilidad de leer más allá de la superficie y utilizar cada enseñanza como una herramienta, práctica de transformación interna y externa. No es una imitación a la fantasía, sino al rigor y a la coherencia en el manejo de la propia conciencia, descubriendo en cada versículo no solo consuelo, sino poder y método para operar en armonía con las leyes eternas que rigen toda creación. La Biblia mentalista. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El principio de la mente creadora. El universo observable, con su inmensa complejidad de formas, procesos y estructuras, plantea desde el inicio de los tiempos la cuestión fundamental de su origen. ¿Es la materia la causa de sí misma, o existe un principio organizador previo a toda manifestación visible? La tradición bíblica responde esta pregunta con una contundencia insólita para su época. Y dijo Dios: «Sea la luz», y fue la luz. Génesis 1:3. No es la mano la que modela la materia en el relato fundacional, sino la palabra,
entendida aquí no solo como sonido, sino como pensamiento articulado y dotado de dirección. Así, la Biblia coloca en la raíz de toda existencia la primacía de lo mental, pues antes de cualquier sustancia está la decisión consciente, el decreto que orienta la potencialidad informe hacia un propósito determinado. Esta afirmación implica una ruptura radical con las cosmovisiones materialistas, que suponen que la mente es un subproducto de la evolución física. En el Génesis, la materia no precede al espíritu, sino que es una consecuencia de la mente operando a través de la palabra. La vibración creadora del verbo, dijo Dios, actúa como ordenadora del caos primordial. Esta visión, lejos de ser una simple metáfora, corresponde con los axiomas universales que resuenan en las escuelas de sabiduría más antiguas, desde el hermetismo egipcio, el todo es mente, hasta las formulaciones modernas de la física cuántica, que postulan la inseparabilidad del observador y lo observado. En este contexto, la palabra no es solo un medio de comunicación, sino la herramienta fundamental por la cual se imparte orden al campo infinito de posibilidades. El sea la luz es la decisión que convierte el caos en cosmos, que fija límites, diferencia y jerarquiza, haciendo posible la existencia diferenciada. Este patrón no se limita a la creación original, sino que se convierte en el modelo operativo para toda manifestación posterior, incluyendo la experiencia individual de cada ser humano. Así como la mente divina pronuncia y se hace, también la mente humana, creada a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1 y 26, participa de ese poder de decretar, ordenar y crear mediante el pensamiento dirigido. Es crucial comprender que la palabra creadora no es el mero sonido articulado, sino la vibración del pensamiento investido de intención y atención sostenida. El texto bíblico emplea la palabra dabar, que implica tanto palabra como acción cumplida. De esta manera, la creación no es el resultado de un proceso mecánico, sino de una decisión consciente sostenida hasta que la realidad responde. Esta ley no está reservada para los relatos míticos, sino que constituye la estructura básica de toda experiencia humana. Lo que la mente sostiene con firmeza, lo que decreta con convicción, tiende a tomar forma en el mundo de los hechos. Por eso, el proverbista afirma, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 6 y 21, indicando que todo discurso, interno o externo, es una siembra que tarde o temprano producirá cosecha en la existencia. Al analizar la dinámica de la creación consciente, es necesario distinguir entre el pensamiento disperso y el pensamiento semilla. El primero es la corriente habitual de ideas, opiniones y reacciones que atraviesan la mente sin un propósito fijo, generando lo sumo leves ondulaciones en el mar de la realidad. El segundo, en cambio, es aquel pensamiento que, por la intensidad de la emoción, la repetición y la claridad de intención, desciende hasta el plano subconsciente y se convierte en una directriz para la energía creadora. El pensamiento semilla es la causa oculta detrás de los efectos visibles en la vida de cada individuo. La Biblia está repleta de advertencias y ejemplos acerca del poder de estas semillas mentales. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. Recordando que no existe manifestación externa que no haya sido precedida por una causa interna, aunque ésta permanezca inconsciente para el sujeto. La tradición mentalista de las escrituras no ignora la aparente solidez del mundo material, pero insiste en que dicha solidez es secundaria respecto a la mente que la sostiene. Esta afirmación, lejos de ser una invitación a la irresponsabilidad, demanda una vigilancia rigurosa sobre la calidad y dirección del pensamiento propio. Así como un jardinero cuida la semilla que siembra, así debe el individuo cuidar la semilla mental que deja caer en el surco fértil del subconsciente. Esta es la razón por la cual los sabios bíblicos insisten en el dominio de la palabra, no solo en el plano del habla externa, sino en la palabra interior, la conversación secreta que mantenemos con nosotros mismos día y noche. Para reconocer los pensamientos semilla que están en operación en la vida personal, es necesario observar con honestidad las circunstancias que se repiten con insistencia, los patrones que parecen escaparse al control racional, los resultados que se producen aunque la voluntad consciente no los desee. Cada uno de estos efectos es la manifestación de una causa mental profundamente arraigada. No basta con modificar las palabras superficiales, es necesario ir al origen, al nudo interno donde la idea se anudó con la emoción y se convirtió en creencia operativa.
El proceso de creación consciente comienza por el autoconocimiento, por la observación minuciosa de los pensamientos dominantes y las imágenes que el alma acaricia en secreto. En el nivel colectivo, el principio de la mente creadora explica el surgimiento y caída de civilizaciones, la expansión o contracción de culturas, la prosperidad o ruina de pueblos enteros. La historia bíblica, al narrar la travesía de Israel, no es simplemente una crónica nacional, sino un símbolo del viaje de la conciencia humana a través de los diferentes estados mentales. Cada éxodo, cada cautiverio, cada restauración refleja la dinámica de la mente enfrentando el caos, decretando un nuevo orden y manifestando en consecuencia una realidad renovada. No hay milagros sin causa mental previa, no hay destrucción sin semilla de error plantada en la mente colectiva. Ante la pregunta existencial acerca del sentido de la vida y la razón del sufrimiento, la ley de la mente creadora ofrece una respuesta racional y poderosa. No somos víctimas de un destino ciego, sino actores en el drama de la creación, responsables en todo momento de la calidad y dirección de nuestra siembra mental. Sea la luz no es solo un acontecimiento del pasado remoto, sino una invitación diaria a decretar claridad sobre el caos de la experiencia presente, a iluminar con intención las áreas de sombra, a pronunciar con autoridad el fin de la confusión y el inicio de un nuevo orden en cualquier aspecto de la vida. ¿Es esto una garantía de que todo deseo superficial se cumplirá al ser pronunciado? No. La ley bíblica distingue entre el decreto alineado con el orden universal y el capricho del ego desconectado. El sea la luz es eficaz porque responde a una necesidad real del ser, a una voluntad profunda alineada con el principio del bien. Por eso, la palabra solo manifiesta su poder creador cuando surge de la unión entre la mente consciente y la intención divina, cuando el decreto es expresión de una verdad reconocida y no simple repetición mecánica. A la luz de este principio, la responsabilidad del lector se amplía. Cada palabra que pronuncia, cada pensamiento que sostiene, cada emoción que acaricia es una contribución a la edificación o destrucción de su propio universo personal. El poder de la mente creadora no puede ser ignorado sin consecuencias, así como no puede ser mal usado sin costo. La Biblia no ofrece recetas mágicas ni indulgencias automáticas, sino un mapa riguroso para quien desee convertirse en artesano consciente de su destino. En la práctica cotidiana, este principio exige una revisión continua de las narrativas internas, un ejercicio sostenido de atención y discernimiento sobre las semillas mentales que se plantan y cultivan. Implica abandonar la queja, la autoacusación y el fatalismo, y reemplazarlos por el acto consciente de decretar lo que se desea ver manifestado, sosteniendo ese decreto hasta que la realidad ceda ante la persistencia de la mente ordenada. Como ejercicio para el lector atento, propongo al final de este capítulo un método sencillo y a la vez profundo para experimentar el principio de la mente creadora en acción. Durante 7 días consecutivos, seleccione un área específica de su vida donde perciba confusión, caos o estancamiento. Cada mañana, antes de hablar con nadie y aún en silencio, pronuncie internamente la frase: sea la luz en este asunto. No intente controlar los detalles ni forzar los resultados. Observe durante el día las ideas, intuiciones o circunstancias que emergen y anote cada noche cualquier cambio, por pequeño que sea, en su percepción y en los hechos. Esta práctica no es un rito vacío, sino la aplicación directa del patrón bíblico de creación. La mente dirige, la realidad responde. Al concluir este capítulo, queda establecida la premisa central del tratado: el universo es mental en su origen, la palabra es la herramienta del creador, y cada ser humano participa, consciente o inconscientemente, en la obra de la creación continua. No hay excepción a esta ley, ni posibilidad de eludirla. La vida, en todos sus matices, es el reflejo fiel del estado mental dominante. La pregunta no es si estamos creando, sino que estamos creando y desde qué nivel de conciencia. Capítulo 2. La identidad y el pensamiento interno. La vida humana, aunque a menudo se percibe como el resultado de fuerzas externas, sucesos fortuitos o circunstancias impuestas, es en realidad el producto inevitable de una identidad profundamente arraigada en la estructura invisible del pensamiento. La autoimagen, lejos de ser una simple valoración subjetiva, constituye la matriz silenciosa a partir de la cual se organiza y proyecta la totalidad de la experiencia. En la Biblia, este principio es expuesto sin amajes en la sentencia, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón?
Tal es el Proverbios 23, 7. Aquí, el corazón no remite a la sede de las emociones pasajeras, sino que designa el núcleo mismo de la mente profunda, el estrato donde se asientan las creencias, juicios y expectativas que definirán lo que el individuo considerará posible, merecido y natural en su vida. La distinción entre el pensamiento superficial y el pensamiento del corazón es esencial para comprender la dinámica del destino. Los pensamientos superficiales son aquellos que cruzan la mente durante el día, moldeados por la conversación social, la información de los sentidos y las emociones del momento. Estos pensamientos, aunque puedan ser numerosos y a veces contradictorios, carecen de la fuerza estructurante que caracteriza a las ideas que descienden hasta el nivel del corazón. Es en ese nivel profundo, en ese terreno donde se anudan las convicciones más firmes sobre uno mismo y el mundo, donde se decide de manera silenciosa pero inexorable la caridad de la experiencia vital. La autoimagen es, en este sentido, la suma de los pensamientos dominantes acerca de la propia identidad, valor, capacidad y propósito. El ser interior, ese arquitecto invisible al que rara vez se le presta atención consciente, es quien diseña los límites y posibilidades de la existencia, mucho antes de que cualquier evento externo se manifieste. Jesús lo formula de manera igualmente directa: de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mateo 12, 34-35. No es la palabra externa la que determina el destino, sino el tesoro interior de imágenes, creencias y emociones que alimentan el discurso y la acción. En términos prácticos, esto significa que toda tentativa de cambiar las condiciones externas sin abordar la estructura interna de la identidad está condenada al fracaso, en el mejor de los casos, a la repetición cíclica de los mismos patrones bajo diferentes formas. El individuo que sostiene, aun de manera inconsciente, una imagen de carencia, desvalorización o indignidad, atraerá de manera inevitable experiencias que reflejen y confirmen esa autoimagen, no porque el universo sea hostil, sino porque la mente profunda actúa como un imán, un filtro y una fábrica de realidades alineadas con la visión interna dominante. Esta es la razón por la cual tantas personas, a pesar de sus esfuerzos conscientes y de su deseo sincero de mejora, se ven una y otra vez enredadas en las mismas dificultades, relaciones tóxicas, fracasos recurrentes o enfermedades crónicas. El ser interior no ha sido reeducado, y por tanto sigue reproduciendo los viejos guiones mentales en el escenario del mundo. El cambio verdadero y duradero solo es posible cuando se reconoce el papel central de la identidad interna y se emprende el trabajo consciente de revisión y transformación de los pensamientos semilla que la conforman. Para ello, el primer paso es la autoobservación rigurosa y honesta de los diálogos internos que se sostienen a lo largo del día. ¿Qué palabras y frases aparecen con mayor frecuencia en la conversación secreta que mantenemos con nosotros mismos? ¿Cuál es la reacción automática ante el éxito, el fracaso, la crítica o la alabanza? ¿Qué imágenes surgen espontáneamente cuando se piensa en el propio futuro, en la capacidad de recibir amor, prosperidad, salud o respeto? Estas preguntas, lejos de ser meros ejercicios de introspección superficial, abren la puerta al núcleo de la identidad, permitiendo que el contenido del corazón salga a la luz y pueda ser reconfigurado deliberadamente. Es importante subrayar que la identidad interna no se forma solo por repetición de pensamientos, sino por el impacto emocional asociado a ciertas experiencias, palabras recibidas en la infancia, modelos perentes y colectivos, así como por los significados asignados a los eventos de la vida. Por ello, la transformación de la autoimagen requiere más que simples afirmaciones positivas. Exige el desanudar consciente de los nudos emocionales, la resignificación de las experiencias pasadas y la implantación gradual de nuevas creencias alineadas con la verdad del ser esencial. El proceso de cambio de identidad comienza por la renuncia al papel de víctima y la asunción de la responsabilidad creadora. Esto implica dejar de buscar fuera las causas de la situación actual y volver la mirada hacia el ser interior, reconociendo que toda manifestación externa es, en última instancia, un reflejo de los patrones dominantes en la mente profunda. La honestidad en este punto es ineludible. Resulta más fácil culpar a los demás, a las circunstancias o al azar,
Pero mientras no se asuma la autoría invisible de la experiencia, ninguna técnica ni oración surtirá efecto real y estable. Al asumir este desafío, el individuo entra en la disciplina de la vigilancia mental y el ejercicio sostenido de la observación sin juicio. No se trata de reprimir pensamientos negativos ni de forzar una imagen artificial de sí mismo, sino de mirar con objetividad el contenido del corazón. A partir de allí, emprender la labor de sustitución paciente y persistente de las viejas creencias por nuevas visiones más amplias, nobles y alineadas con el potencial real del ser. La Biblia da claves para este proceso en cada página, cada parábola sobre la semilla, cada exhortación a meditar en la ley de día y de noche, cada mandato de renovar la mente. Apunta a este trabajo silencioso pero ineludible de reeducar la identidad interna. Un ejercicio práctico para el lector consiste en llevar durante una semana un diario de autoobservación, anotando sin censura las frases automáticas que emergen en situaciones de presión, alegría, miedo, éxito o fracaso. Al final de cada día, revisar estas frases y preguntar, ¿reflejan realmente la identidad que quiero sostener? ¿Son herencias del pasado, creencias prestadas, mandatos de otros, o expresan una visión propia, elegida y consciente? Este acto de observar, cuestionar y comenzar a sustituir deliberadamente las frases limitantes por otras más expansivas es el inicio del trabajo de transformación de la identidad. Es fundamental comprender que la mente profunda no distingue entre la realidad externa y la realidad imaginada, sostenida con intensidad. Por eso, la práctica de la visualización creativa, el diálogo interno consciente y la afirmación razonada tienen un poder de modelado tan profundo en la estructura de la identidad. El ser humano puede, por la fuerza de la atención y la repetición inteligente, implantar en el corazón nuevas ideas que, con el tiempo, desplazarán las viejas y producirán cambios equivalentes en la experiencia externa. Jesús, al afirmar que de la abundancia del corazón habla la boca, señala esta ley universal. Lo que abunda en la mente profunda acaba expresándose en el lenguaje, la actitud, la toma de decisiones y, finalmente, en el destino. La pregunta existencialista sobre si es posible cambiar el destino, romper ciclos familiares, trascender traumas o superar aparentes limitaciones biológicas halla en esta ley su respuesta. Mientras se sostenga una visión renovada de uno mismo y se persevere en el trabajo interno, la experiencia externa irá cediendo, a veces gradualmente, otras veces de manera abrupta, pero siempre con fidelidad matemática, ante la presión constante de una nueva autoimagen. Esta es la verdadera libertad prometida en las Escrituras, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad no es un concepto abstracto ni una doctrina impuesta, sino la percepción directa y vivida de que somos, en esencia, los arquitectos invisibles de nuestro destino. Quien comprende esto deja de buscar fuera lo que solo puede hallarse dentro. Se convierte, lenta pero inexorablemente, en amo de su mundo interior y, por ende, en forjador de una existencia coherente, plena y significativa. No hay fuerza externa, obstáculo material o condición heredada que pueda resistirse indefinidamente al poder acumulado de una identidad renovada. La historia de cada gran transformación personal, cada conversión espiritual auténtica, cada milagro duradero relatado en las Escrituras o fuera de ellas, es el testimonio de que el ser interior puede, si se lo propone, reescribir desde adentro la historia de su vida. Al finalizar este capítulo, el lector habrá adquirido no solo una comprensión racional de la importancia de la autoimagen y el pensamiento interno, sino también una herramienta concreta para iniciar el trabajo de autoobservación y cambio deliberado de identidad. El desafío es sostener ese trabajo con disciplina, paciencia y fe razonada, confiando en que, tal como enseña la Biblia y confirma la experiencia, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, y ningún destino está más allá del alcance de quien se atreve a transformar su ser desde la raíz. Capítulo 3. La ley de atracción del temor y la fe. En el proceso de la creación mental, la emoción juega un papel determinante como fuerza generadora que imprime a los pensamientos la energía necesaria para cruzar el umbral entre la mente y la realidad manifiesta. Mientras que la mente consciente puede sostener ideas variadas y opuestas a lo largo del día, solo aquellas investidas de emoción intensa, ya sea positiva o negativa,
Tienen la capacidad de arraigarse profundamente y operar como verdaderos moldes en el taller invisible del destino. Es en este punto donde la ley de atracción bíblica se distingue de la simple lógica racional, pues reconoce que el pensamiento desprovisto de sentimiento es estéril, pero aquel que es acompañado por una emoción poderosa se convierte en causa eficaz. Esta ley está ejemplificada de manera directa en el lamento de Job: el mal que temía me sobrevino, y me aconteció lo que yo temía. Job 3:25. Job no está confesando una superstición, sino revelando el mecanismo interno por el cual el temor, al ser sostenido con intensidad emocional, termina por atraer exactamente aquello que se busca evitar. El funcionamiento de esta ley puede compararse al proceso de siembra en la agricultura. El pensamiento es la semilla, pero la emoción es el agua y el abono que garantizan su crecimiento y fructificación. Un pensamiento repetido, pero sin carga afectiva, es como una semilla lanzada en tierra árida. Difícilmente germinará y si lo hace, su crecimiento será débil y efímero. En cambio, un pensamiento acompañado por una emoción fuerte, sea de fe o de temor, penetra hasta los estratos más profundos de la mente y establece allí raíces que tarde o temprano darán fruto en la experiencia objetiva. Es por esto que las experiencias recurrentes de fracaso, enfermedad, pérdida o limitación suelen estar precedidas por largos periodos de miedo sostenido, preocupación obsesiva o convicción oculta de indignidad. Del mismo modo, los logros extraordinarios, los milagros y las transformaciones radicales se ven precedidos por fases de fe intensa, esperanza persistente y certeza emocional. La atención es el canal por el cual la emoción se fija en un pensamiento y lo convierte en una fuerza creadora. Allí donde se dirige la atención sostenida, allí fluye la energía, y esa energía tiende a organizar la realidad en torno a la imagen mental dominante. Cuando la mente se enfoca de manera reiterada en lo indeseado, en el problema, el peligro, la carencia, la pérdida, la emoción asociada, generalmente miedo o ansiedad, actúa como una orden inconsciente al universo para manifestar precisamente ese objeto de preocupación. No se trata de una justicia retributiva ni de un castigo divino, sino del funcionamiento neutral de una ley mental. La mente atrae, por afinidad vibratoria, aquello que sostiene con mayor fuerza emocional. Esta dinámica no se limita al miedo, sino que opera igualmente en la dirección opuesta. Cuando la mente se alinea con la fe, la confianza, la esperanza y la gratitud, los pensamientos impregnados de estas emociones positivas actúan como imanes para experiencias afines. En el Evangelio de Marcos, Jesús instruye a Jairo en el momento más crítico de su vida: no temas, cree solamente. Marcos 5:36. Este mandato no es una simple exhortación al optimismo, sino una clave para interrumpir el circuito del temor y redirigir la energía creadora hacia el polo de la fe. Jesús sabe que el resultado depende no de las circunstancias externas, sino de la calidad de la atención interna. Cuando la mente se niega a ceder al miedo y se sostiene firme en la fe, aunque sea en medio del caos o la aparente derrota, las posibilidades de transformación se mantienen abiertas y operantes. La diferencia entre rechazo mental y focalización correcta es un aspecto sutil pero crucial en la aplicación de esta ley. Muchas personas, al darse cuenta del peligro del pensamiento negativo, intentan suprimir, negar o combatir mentalmente los temores y preocupaciones que surgen espontáneamente. Sin embargo, este rechazo mental suele tener el efecto contrario al deseado, pues al luchar contra una idea, se le concede más atención y energía, fortaleciendo así su poder de atracción. La mente, en su estructura profunda, no distingue entre lo que se busca evitar y lo que se busca atraer. Solo reconoce la intensidad y la constancia del pensamiento-emoción sostenido. De allí que, como enseña la Biblia, no se trata de luchar contra el miedo, sino de sustituirlo deliberadamente por la focalización correcta, es decir, desplazar la atención del objeto temido hacia el objeto deseado, y alimentar este último con la emoción de la fe, la gratitud y la certeza. Las historias bíblicas ilustran repetidamente el poder de la emoción intensa, sea de temor o de fe, como fuerza equivalente en la creación de la experiencia. Cuando el pueblo de Israel, frente al Mar Rojo, cede al pánico, la travesía parece imposible. Solo cuando Moisés logra restablecer la fe colectiva y pronuncia el decreto de avance,
Se abre el camino donde antes solo había obstáculo. De igual modo, los espías enviados a Canaán regresan divididos. Unos ven gigantes y transmiten miedo. Otros ven tierra fértil y sostienen la fe en la promesa. El resultado no depende de la realidad objetiva, sino de la percepción dominante alimentada por la emoción colectiva. Esta ley es universal y no admite excepciones. Se ha hecho conforme a vuestra fe, pero también, el mal que temía me sobrevino. Para el lector atento, este capítulo ofrece no solo una explicación racional de la ley de atracción mental, sino una advertencia práctica y una invitación al dominio emocional. La vigilancia sobre la caridad y dirección de la atención es la piedra angular de la vida consciente. No basta con desear el bien o esperar el éxito si, en lo profundo, la mente se deleita en el temor, la queja o la anticipación de lo negativo. La transformación real exige una disciplina firme para reeducar la emoción, anclándola en la confianza, el agradecimiento y la visión del bien deseado. Este proceso no es instantáneo ni exento de esfuerzo, pero es el único camino para romper los citros de autoboicot y experimentar la manifestación de una vida alineada con el bien. En síntesis, la ley de atracción del temor y la fe enseña que el universo responde fielmente a la emoción dominante que acompaña al pensamiento sostenido. La mente no distingue entre deseo y miedo, solo reconoce la intensidad y la constancia del foco emocional. Por tanto, quien aspira a cambiar su destino debe comenzar por asumir el gobierno de su atención y educar su emoción, sustituyendo el temor por la fe y la duda por la certeza. Las historias bíblicas no son relatos fantásticos ni advertencias morales. Son mapas precisos del funcionamiento de la ley mental que rige, sin excepción, la experiencia humana. Ejercicio práctico para el lector. Durante los próximos 3 días, observe cada vez que surja un pensamiento de temor o preocupación intensa sobre algún aspecto de su vida. No intente suprimirlo ni luchar contra él. En su lugar, deténgase y pregúntese, ¿qué imagen deseada podría sustituir a este temor? Dedique 2 minutos a imaginar, con la mayor claridad y detalle posible, el escenario opuesto al que teme, acompañándolo de la emoción de alivio, gratitud o gozo. Anote en un cuaderno cada ocasión en que logre realizar esta sustitución consciente, y observe al final de los 3 días cualquier cambio en su estado emocional y en las circunstancias externas. Esta práctica es el primer paso para dominar la ley de atracción mental y convertir la emoción intensa en aliada de la creación deliberada. Capítulo 4. El decreto que no vuelve vacío. La palabra, en su sentido más elevado, es el vehículo fundamental por el cual la mente se convierte en causa eficiente de la realidad manifiesta. Lejos de ser un simple instrumento de comunicación, la palabra en el marco bíblico constituye una orden creadora, una directriz irrevocable impartida al sustrato invisible del universo. Esta comprensión está condensada en uno de los pasajes más contundentes del Antiguo Testamento. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55, 11. Aquí, el acto de hablar no es un evento banal ni reversible, implica un compromiso de la energía mental, una proyección intencionada que, al ser emitida, inicia un proceso irreversible de causalidad en el plano invisible. El retorno de la palabra es siempre en forma de resultado, nunca en vacío. Toda vibración verbal, si es sostenida y cargada de autoridad, produce en algún momento y de alguna forma aquello que ha sido decretado. Esta perspectiva difiere radicalmente del uso habitual y descuidado del lenguaje en la vida cotidiana. Para la mayoría de las personas, hablar es un acto reflejo, condicionado por hábitos, estados emocionales pasajeros o la necesidad de interactuar socialmente. Sin embargo, la Biblia insiste en que el verbo es, en esencia, una herramienta de gobierno espiritual sobre la materia, y que el uso inconsciente de la palabra equivale a sembrar sin discernimiento semillas que tarde o temprano germinarán en el campo de la experiencia. La palabra como ley cumplida significa que no existe declaración sin consecuencia, y que incluso las afirmaciones aparentemente inofensivas, cuando son repetidas o sostenidas con emoción suficiente, se convierten en mandatos que la mente profunda acepta como instrucciones operativas. El verbo en las Escrituras no se emplea para describir lo que es, sino para ordenar lo que debe ser.
Cuando Dios dice «sea la luz», no está informando acerca de un fenómeno observado, sino decretando la aparición de una realidad nueva. Este modelo de creación no se limita a la acción divina, sino que se extiende al ser humano, creado a imagen de Dios y dotado de la misma facultad de emitir decretos con poder generador. En este sentido, cada palabra proferida es un acto de creación o destrucción, una orden silenciosa que pone en marcha una cadena de causas y efectos que terminarán manifestándose, tarde o temprano, en el mundo visible. Jesús lleva este principio a su expresión más concreta en el Evangelio de Marcos. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11 y 23. Aquí se establece con claridad que el decreto eficaz exige dos condiciones: la ausencia de duda en el corazón, es decir, la convicción profunda de que lo que se pronuncia es real y posible, y la persistencia de la palabra como acto de autoridad. No se trata de repetir mecánicamente frases positivas ni de simular convicción, sino de emitir una orden desde el núcleo de la identidad interna, con la certeza de que la realidad responderá, aunque los sentidos parezcan contradecir el resultado esperado. El decreto como cierre de un acto mental implica una decisión definitiva sobre el estado de la experiencia. El individuo que decreta ya no oscila entre alternativas, ni se deja arrastrar por la vacilación o el temor. Asume plena responsabilidad por la dirección de su energía mental y declara, con la autoridad que le confiere su naturaleza creadora, el estado de cosas que desea ver manifestado. Esta actitud no es arrogancia ni negación de la realidad, sino el reconocimiento de que el plano visible es siempre el resultado de causas invisibles, y que toda transformación auténtica comienza con una decisión irrevocable sostenida por la palabra y la fe. En la práctica, la afirmación con autoridad espiritual exige una alineación consciente entre el pensamiento, la emoción y la palabra. No basta con pronunciar frases optimistas o fórmulas aprendidas de memoria. El decreto solo adquiere fuerza creadora cuando es expresión de una verdad reconocida internamente, cuando la mente y el corazón están de acuerdo y la palabra se convierte en el instrumento final de un proceso mental y emocional madurado. La eficacia del decreto se mide por la ausencia de contradicción interna, por la perseverancia en sostener la declaración hasta que la realidad ceda ante la presión de la voluntad unificada. El proceso puede ilustrarse con la siguiente analogía. La mente es un arquitecto que diseña el plano de una casa, la emoción es la fuerza que moviliza a los obreros, y la palabra es la orden final que inicia la construcción. Si el arquitecto duda, cambia el plano constantemente o no se compromete con una visión clara, la obra será caótica y fragmentaria. Si la orden se da sin convicción o se retira ante la primera dificultad, la construcción se detiene y el resultado es una edificación incompleta. Solo cuando el arquitecto diseña con claridad, moviliza la energía adecuada y emite la orden sin vacilación, la casa toma forma de manera inevitable. A lo largo de las Escrituras, los ejemplos de afirmaciones creativas abundan. Los salmos están llenos de decretos de protección, provisión, victoria y renovación, emitidos en medio de la adversidad y sostenidos hasta que la circunstancia se transforma. Los profetas pronuncian oráculos que, aunque parezcan imposibles en el momento, terminan cumpliéndose en el tiempo preciso. Jesús, al sanar, multiplicar o dominar la naturaleza, lo hace siempre mediante la palabra de mando, nunca con explicaciones ni justificaciones. Levántate y anda, sé limpio, calla, enmudece. Son ejemplos de decretos que cierran el proceso mental de fe y lo traducen en acción creadora inmediata. Para el lector contemporáneo, la práctica de la afirmación con autoridad espiritual implica un ejercicio constante de vigilancia sobre el lenguaje utilizado en todas las áreas de la vida. Requiere identificar y eliminar las declaraciones de impotencia, carencia, enfermedad o conflicto que se pronuncian de manera automática y que refuerzan los estados indeseados. Exige reemplazar esos hábitos verbales por decretos alineados con la verdad del ser, pronunciados con la convicción de que la realidad responde siempre a la autoridad de la palabra sostenida por la fe. Como ejercicio concreto, se recomienda seleccionar un área específica de la vida donde se desee experimentar un cambio. Definir con claridad el estado deseado y redactar una afirmación que lo exprese en tiempo presente, como si ya fuese una realidad consumada.
Durante un periodo de 21 días, repetir esta afirmación en voz alta cada mañana y cada noche, dedicando unos minutos a sentir la verdad de lo declarado y a observar cualquier resistencia interna que pueda surgir. En lugar de luchar contra la duda, simplemente reforzar la atención sobre la convicción elegida y sostener el decreto hasta que el resultado se manifieste, o hasta que la convicción interna se vuelva inquebrantable. En conclusión, el decreto que no vuelve vacío es la herramienta suprema del creador consciente. No existe palabra pronunciada con autoridad y fe que permanezca sin efecto, ni orden emitida desde el corazón que no encuentre respuesta en el tejido de la realidad. Quien comprende y aplica este principio deja de ser víctima de las circunstancias y asume su papel de CEO creador, modelando su experiencia de acuerdo con la ley inmutable de la palabra como ley cumplida. Así, cada ser humano puede transformar el caos en cosmos, la confusión en orden y la carencia en plenitud, por el simple pero poderoso acto de decretar, con convicción y perseverancia, el bien que desea ver manifestado en su vida y en el mundo. Capítulo 5. Creer para ver, la fórmula de Jesús. En el estudio de la mecánica espiritual que subyace a la experiencia humana, pocas leyes son tan radicales y, a la vez, tan incomprendidas, como la exigencia de la fe previa a toda manifestación tangible. Mientras la mente común se rige por el paradigma de la percepción sensorial, ver para creer, el mensaje bíblico invierte esta secuencia y plantea que el orden real de la creación es exactamente el contrario: creer para ver. Esta inversión no es un simple juego de palabras ni una paradoja sin contenido. Es la declaración fundamental de que el universo es un sistema gobernado por leyes mentales y espirituales, donde la causa verdadera antecede siempre a la evidencia externa. La fe, por tanto, no es un optimismo ingenuo ni una esperanza pasiva, sino una certeza operativa que actúa como condición sine qua non para la realización de cualquier propósito. El texto clásico que condensa esta enseñanza se halla en el Evangelio según Mateo. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:29. Jesús no consulta los méritos pasados ni evalúa el grado de necesidad aparente. Dirige la atención del solicitante hacia su propio estado interior de certeza. La fe se convierte así en el molde invisible que define los límites de lo posible, y ningún milagro, o ningún salto de lo ordinario o lo extraordinario, puede ocurrir sin que primero haya sido aceptado en la mente y el corazón del individuo. Aquí la ley es matemática, impersonal y universal. La experiencia visible no puede superar nunca el nivel de creencia interna que el sujeto sostiene con firmeza. Esta prioridad de la fe sobre la evidencia encuentra su expresión más precisa en la célebre definición, contenida en la epístola a los Hebreos: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. No se trata de una mera posibilidad o de un deseo frágil, sino de una convicción tan poderosa que produce en el ser humano una sensación de realidad previa a cualquier manifestación objetiva. La fe auténtica no se apoya en los sentidos ni en las estadísticas. Descansa sobre la percepción directa de una verdad que, aunque invisible, es más sólida y perdurable que cualquier evidencia pasajera. Es, en definitiva, la capacidad de actuar, sentir y pensar como si aquello que se desea ya existiera, aun en ausencia absoluta de pruebas externas. Esta actitud mental y emocional es la que precipita los cambios en el mundo visible, pues el universo responde con precisión infalible al estado de conciencia sostenido en el interior. La razón por la que la Biblia sitúa la fe como condición previa a la manifestación radica en la naturaleza misma de la realidad. Si el mundo externo fuera autónomo y rígido, la creencia individual carecería de poder para modificarlo. Sin embargo, si el universo es, como enseña el mentalismo bíblico, una estructura maleable cuya forma última es determinada por la mente y la emoción, entonces la fe es la llave que activa el potencial y lo convierte en hecho. Creer antes de ver no es una exigencia arbitraria, sino la única forma de operar conscientemente la ley de la creación. El pensamiento y la emoción sostenidos con certeza abren canales por los cuales la energía invisible toma forma en la experiencia concreta. En los relatos evangélicos, la fe se presenta repetidamente como el requisito indispensable para la sanidad, la provisión, la superación de obstáculos y la realización de lo aparentemente imposible. El ciego que recupera la vista, la mujer que es liberada de su dolencia,
el leproso que es limpiado. Todos reciben de Jesús una misma instrucción: tu fe te ha salvado, hágase contigo como quieres. Nunca se atribuye el milagro un favor caprichoso de lo alto y a una casualidad benevolente, sino al alineamiento interno del individuo con la realidad deseada, sostenida con una convicción que trasciende la evidencia inmediata. Este principio es tan inflexible como cualquier ley física. La creencia precede a la manifestación, y el escepticismo persistente bloquea la aparición de los resultados anhelados, aun cuando la acción externa parezca correcta. La eliminación de la duda es, por tanto, un acto consciente y deliberado que implica mucho más que la simple supresión de pensamientos negativos. La duda, en su forma más sutil, no es necesariamente un pensamiento de negación frontal, sino una corriente subterránea de vacilación, una reserva interna que impide la entrega total al proceso de creación. El individuo que alberga dudas puede orar, afirmar y actuar en la dirección deseada, pero mientras no erradique la ambivalencia profunda, la ley de la mente responde con resultados parciales, contradictorios o directamente opuestos a lo que se busca. Jesús lo expresa con total claridad: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 9:22. El creer aquí no es solo esperar, sino experimentar internamente la certeza absoluta de que lo pedido ya es un hecho en el plano invisible. La eliminación de la duda requiere una reeducación sistemática de la mente, que comienza por identificar los puntos de resistencia interna, los argumentos aprendidos, las experiencias pasadas que alimentan el escepticismo y las imágenes negativas que bloquean la aceptación de un bien mayor. El proceso puede acelerarse mediante la práctica regular de afirmaciones razonadas, visualización creativa y la vigilancia atenta sobre los diálogos internos que surgen en momentos de dificultad o espera. Cuando la mente se sorprenda dudando, no se trata de pelear con el pensamiento contrario, sino de volver una y otra vez al estado de certeza, alimentando la imagen deseada con la emoción de gratitud anticipada, como si lo pedido ya estuviera realizado. Los casos de sanidad instantánea relatados en los evangelios no son, por tanto, episodios arbitrarios ni excepciones a la regla natural, sino demostraciones vivientes de la ley universal de la fe como causa eficiente. Cada vez que Jesús obra una curación, desafía al enfermo a salir de la narrativa de la impotencia y a aceptar en el presente la posibilidad de un estado nuevo. ¿Crees que puedo hacer esto?, pregunta antes de actuar. La respuesta afirmativa, acompañada de la apertura emocional y la entrega al proceso, desencadena la transformación física, a veces en contra de todos los pronósticos y saberes médicos de la época. La clave está siempre en el nivel de certeza sostenido por el receptor, no en el poder externo de la figura mesiánica. Para el lector atento, la aplicación de esta ley requiere honestidad radical y perseverancia. No basta con desear un cambio o esperar un milagro si la mente sigue aferrada a la duda, la autolimitación y la lógica de la evidencia pasada. El desafío consiste en sostener la visión interna hasta que se convierta en certeza invulnerable, actuar, hablar y decidir desde la realidad deseada, y rechazar con firmeza toda tendencia a ceder ante las apariencias contrarias. Esta disciplina es la verdadera fe bíblica, la que mueve montañas no por magia ni capricho, sino por el funcionamiento ineludible de la ley mental que rige la relación entre el pensamiento y la realidad. En síntesis, la fórmula de Jesús para operar milagros es clara y racional: conforme a vuestra fe os sea hecho. El universo responde a la certeza interna, no a la súplica ansiosa ni al esfuerzo forzado. Quien aprende a creer antes de ver y elimina conscientemente la duda, accede a un nivel de poder creador donde toda transformación es posible. Las Escrituras no presentan la fe como opción, sino como prerequisito ineludible para el ejercicio consciente del dominio sobre la experiencia. La clave está en asumir, sin reservas, la responsabilidad de la creencia y sostener la certeza hasta que la realidad obedezca al modelo interior, pues solo entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ejercicio práctico para el lector. Durante 7 días, elija una situación de su vida que aún no ha cambiado a pesar de sus esfuerzos. Cada mañana y cada noche, dedique 5 minutos a imaginar la situación resuelta exactamente como lo desea, permitiéndose sentir la certeza de que ya es un hecho.
Si surge la duda, observe sin luchar y vuelva a dirigir la atención a la imagen cumplida, repitiendo internamente, conforme a mi fe me es hecho. Al final del periodo, anote los cambios internos y externos observados, por pequeños que sean, y utilice estos resultados para fortalecer aún más la certeza. Esta práctica entrena la mente en la disciplina esencial de creer antes de ver, hasta convertir la fe en una segunda naturaleza. Capítulo 6. Renovar la mente, renovar la vida. La promesa de transformación personal que recorre las páginas de las Escrituras no se fundamenta en la idea de que la vida es un accidente ni en el supuesto de que las circunstancias externas son la causa última de la experiencia individual. Por el contrario, la Biblia enseña de manera consistente que el cambio genuino, aquel que es profundo, estable y verdaderamente liberador, surge de un proceso interno de renovación de la mente. No se trata de un giro superficial en las ideas pasajeras ni de un mero ajuste en la actitud momentánea, sino de una reconfiguración radical de los patrones mentales dominantes que moldean la percepción, la emoción y, por ende, la realidad exterior. La exhortación paulina es clara y categórica: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Aquí, el apóstol distingue entre dos actitudes fundamentales: la conformidad pasiva con las estructuras mentales heredadas del entorno, el siglo entendido como el sistema de creencias colectivo, social y cultural, y la transformación activa que resulta de renovar el entendimiento. La palabra griega utilizada para el transformaos, metamorpouste, implica un cambio de forma profunda, análogo a la metamorfosis de la oruga en mariposa. No es una adaptación cosmética, sino una transmutación total de la conciencia que altera la estructura de la experiencia. Esta transformación requiere el abandono deliberado de los antiguos moldes mentales que han servido de base para la interpretación de la vida y la construcción de la identidad. El entendimiento al que alude Pablo no es la mera facultad intelectual, sino la matriz invisible de creencias, supuestos, imágenes y juicios que determinan el sentido de lo posible, lo permitido y lo deseable. Mientras el individuo mantenga intacto el viejo molde mental, cualquier intento de cambiar la realidad externa será, en el mejor de los casos, efímero y superficial. La verdadera revolución ocurre cuando el molde, es decir, la estructura mental profunda, es reemplazado por uno nuevo, alineado con una visión más elevada de sí mismo, de Dios y del universo. En este contexto, renovar significa despojarse activamente de las ideas, hábitos y emociones heredadas, y adoptar, mediante la práctica consciente, un nuevo conjunto de patrones mentales. La Escritura vuelve a subrayar este punto en la carta a los Efesios: renovaos en el espíritu de vuestra mente, Efesios 4 y 23. El espíritu de la mente no es solo el pensamiento racional, sino la atmósfera interna, la combinación de intención, deseo y creencia, que impregna y dirige todos los procesos mentales y emocionales. Renovar este espíritu implica un trabajo deliberado de observación, cuestionamiento y sustitución de los viejos contenidos por nuevos pensamientos más alineados con la verdad esencial del ser. El método bíblico de reeducación mental se fundamenta en varios pasos que se repiten a lo largo de las Escrituras, aunque rara vez se exponen en forma sistemática. El primero de ellos es la autoobservación atenta de los pensamientos habituales, las palabras frecuentes y las imágenes que ocupan la mente a lo largo del día. Examinadlo todo, retened lo bueno, aconseja Pablo, 1 Tesalonicenses 5 y 21. Este examen implica un reconocimiento honesto y desapasionado de las creencias limitantes, los juicios automáticos y las emociones tóxicas que forman parte de la vieja identidad. No es posible cambiar lo que no se reconoce, y toda renovación auténtica comienza por la luz de la autoconciencia. El segundo paso es la sustitución deliberada de los patrones mentales antiguos por nuevos contenidos elegidos conscientemente. Este proceso, que puede parecer lento y desafiante, es sin embargo el fundamento del cambio duradero. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, Efesios 4, 22-24. La metáfora del vestirse y despojarse sugiere que la mente es plástica y maleable,
capaz de abandonar viejas configuraciones y adoptar nuevas formas, siempre que el individuo actúe con persistencia y claridad de propósito. El tercer paso es la meditación y repetición consciente de la verdad elegida como nuevo molde mental. La meditación bíblica no consiste en vaciar la mente, sino en llenarla deliberadamente con pensamientos, imágenes y palabras alineadas con la realidad deseada y con el orden divino. En su ley medita de día y de noche, se dice del hombre bienaventurado en el Salmo 1, 2. Esta práctica de reflexión activa, repetición y visualización sostenida permite que la nueva idea penetre hasta el plano subconsciente, reemplazando gradualmente el antiguo molde y produciendo cambios equivalentes en la experiencia externa. Finalmente, la renovación de la mente exige perseverancia y vigilancia constante, pues la tendencia natural es retornar a los patrones conocidos y cómodos del pasado. La mente es conservadora por naturaleza y busca la seguridad en lo familiar, aunque esto implique sufrimiento o limitación. Por ello, el proceso de renovación requiere decisión diaria, recordatorio constante y, cuando sea necesario, el apoyo de prácticas comunitarias que refuercen la nueva visión elegida. La transformación externa como consecuencia del cambio de pensamiento profundo es inevitable una vez que el nuevo molde mental se ha consolidado en la mente y el corazón. Así como la semilla germina, crece y fructifica cuando las condiciones internas son favorables, así la realidad externa se reconfigura para alinearse con la nueva imagen sostenida con persistencia. Las circunstancias, las relaciones, la salud, la prosperidad e incluso el sentido de propósito y plenitud reflejan con precisión la caridad y dirección de la mente renovada. La Biblia promete que, al renovarse el entendimiento, se comprueba en la propia experiencia la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, Romanos 12, 2, es decir, se manifiesta el bien que siempre estuvo potencialmente disponible, pero que solo puede hacerse realidad cuando la mente está preparada para recibirlo. Para el lector comprometido con su propia evolución, el desafío es doble. Por un lado, identificar los moldes mentales que han regido su vida hasta el momento. Por otro, asumir la tarea de sustituirlos de manera consciente y perseverante por nuevas configuraciones alineadas con su verdad esencial. El cambio no ocurre de la noche a la mañana ni mediante actos aislados de voluntad, sino como fruto de la práctica diaria, la reflexión profunda y la disciplina interior. Cada pensamiento sostenido, cada afirmación repetida, cada imagen visualizada, cada diálogo interno transformado, contribuye a consolidar el nuevo molde mental del que brotarán, tarde o temprano, experiencias equivalentes en el mundo visible. Como ejercicio concreto, se propone al final de este capítulo el siguiente método bíblico de reeducación mental. Durante los próximos 21 días, seleccione una afirmación basada en una verdad bíblica que exprese el estado deseado en cualquier área de su vida. Por ejemplo, me renuevo cada día en el espíritu de mi mente. Mi vida refleja la voluntad perfecta de Dios. Repita esta afirmación varias veces al día, especialmente al despertar y antes de dormir, y acompáñela de la visualización clara y detallada de la realidad ya cumplida. Registre en un cuaderno las resistencias internas, los cambios de percepción y las nuevas ideas o oportunidades que surjan durante el proceso. Al finalizar el periodo, observe y analice con objetividad cualquier transformación interna o externa que se haya producido, utilizando estos resultados como base para fortalecer la convicción en el poder de la renovación mental. En conclusión, la vida exterior es siempre el reflejo fiel de la configuración interna de la mente. Renovar el pensamiento no es una tarea menor ni secundaria, sino la condición indispensable para acceder a una existencia plena, significativa y coherente con la verdad esencial del ser. Las Escrituras no prometen cambios automáticos ni milagros gratuitos, pero garantizan que quien se compromete con el proceso de renovación del entendimiento experimentará la transformación real de su experiencia y comprobará, en carne propia, el principio universal de que todo cambio exterior es consecuencia directa de un cambio profundo en el molde mental interior. Capítulo 7. La selección consciente del pensamiento. La mayoría de los seres humanos transita la vida bajo la impresión de que el pensamiento es un fenómeno involuntario, una corriente continua de ideas, recuerdos, juicios y reacciones que surge y se desvanece de manera automática, sin que exista posibilidad real de intervención. Esta creencia, aunque comprensible en función de la experiencia cotidiana, es uno de los mayores obstáculos para el ejercicio consciente del poder creador de la mente.
Pensar no es un acto pasivo ni un mero reflejo biológico, es una función selectiva, comparable en su naturaleza a la labor de un jardinero que elige con rigor las semillas que desea plantar. Cuida el terreno y arranca de raíz cualquier brote indeseado antes de que se convierta en maleza. La conciencia de esta capacidad de selección es el umbral que separa la vida vivida como reacción perpetua de la vida orientada por el propósito y la manifestación deliberada. Las escrituras insisten en la centralidad de la vigilancia mental como prerequisito para una existencia alineada con el orden divino. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, establece un criterio selectivo de extraordinaria precisión. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Esta instrucción no es un simple consejo de moralidad, sino una tecnología espiritual que reconoce el poder formador del pensamiento sobre el carácter, las emociones y la experiencia. El mandato no es abstenerse de pensar, sino elegir de manera consciente el contenido, la cualidad y la dirección de la mente, de modo que solo aquello que contribuye a la edificación del bien, la paz y la verdad ocupe un lugar privilegiado en el santuario interior. El Salmo 1 describe con claridad el destino contrastante del hombre que selecciona deliberadamente sus pensamientos y medita en la ley de Jehová, de día y de noche, en oposición al hombre que permite que la mente vague sin dirección, arrastrada por la corriente de las opiniones, los juicios y las influencias del entorno. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Salmo 1:3. Esta imagen no solo evoca estabilidad y fertilidad, sino que implica la existencia de un método, la meditación selectiva, la elección persistente de aquello en lo que se permite que la mente repose. Es la causa invisible del florecimiento visible. Así, el pensamiento es el precursor de la realidad, y el dominio sobre él es la llave de todo crecimiento sostenido. El acto de pensar selectivamente requiere la aplicación de técnicas de vigilancia mental, muchas de las cuales se encuentran implícitas o explícitas en los textos bíblicos. El primer paso es la observación consciente de la corriente de pensamientos que atraviesan la mente a lo largo del día. Esta práctica, lejos de ser una tarea de introspección pasiva, demanda atención despierta, honestidad y disciplina. Consiste en detenerse, varias veces al día, para examinar el contenido dominante de la mente, identificar los temas recurrentes, las frases automáticas y las imágenes que tienden a reaparecer en momentos de distracción, preocupación o rutina. Esta observación no debe realizarse con juicio o culpa, sino con la neutralidad de un testigo que busca comprender la mecánica interna antes de intervenir en ella. El segundo paso es la sustitución consciente del pensamiento indeseado por otro elegido deliberadamente, siguiendo el principio paulino de en esto pensad. Cuando se detecta un pensamiento de duda, temor, resentimiento, carencia o desvalorización, no se trata de combatirlo directamente, pues la resistencia tiende a reforzar aquello que se busca eliminar, sino de desplazar la atención, de modo sistemático, hacia un pensamiento opuesto y elevado. Por ejemplo, ante la aparición recurrente de la preocupación por el futuro, puede implantarse deliberadamente una afirmación de confianza: confío en que todo opera para mi bien, y cada día recibo nuevas oportunidades. Esta sustitución, practicada con regularidad, va desplazando gradualmente la tendencia automática de la mente y estableciendo nuevas rutas neuronales y emocionales, que faciliten la manifestación de realidades acordes con el clima mental elegido. El tercer paso, esencial para consolidar el proceso, es la práctica de la meditación activa y la visualización creativa, ambas derivadas de los modelos bíblicos. Meditar de día y de noche no implica una abstracción o un retiro del mundo, sino el compromiso de ocupar la mente, tantas veces como sea posible, con pensamientos, imágenes y palabras que representen la verdad, la belleza, la bondad y el ideal deseado. La visualización de resultados ya cumplidos, la repetición de promesas bíblicas, la rememoración de momentos de gratitud o logro, son técnicas que fortalecen el clima mental favorable y preparan el terreno para la manifestación de experiencias equivalentes. El clima mental, como el microclima de un invernadero,
determina qué tipo de semillas germinan y se desarrollan con plenitud. Mantenerlo favorable es responsabilidad indelegable de quien aspira a vivir en plenitud y coherencia con la ley universal. Además de estas prácticas, los textos bíblicos sugieren la importancia de la compañía selectiva, la exposición a enseñanzas edificantes y la participación en rituales o disciplinas que refuercen el nuevo paradigma mental. El proverbista advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 1:20. El entorno influye poderosamente en el contenido de la mente, y la selección de lecturas, conversaciones, ambientes y hábitos es parte integral de la vigilancia mental. Un ejercicio práctico recomendado al final de este capítulo es el siguiente: durante una semana, establezca una alarma o recordatorio cada 3 horas durante el día. Cuando suene, deténgase por un minuto y anote el pensamiento dominante en ese momento, sea positivo, negativo o neutro. Al final de cada jornada, revise sus anotaciones y seleccione un pensamiento limitante o repetitivo que desee transformar. Elija deliberadamente una afirmación opuesta y practíquela durante los días siguientes, repitiéndola al menos 10 veces al día, especialmente cuando advierta la tendencia a recaer en el viejo patrón. Esta práctica sencilla, pero sostenida, entrena la mente en la selección consciente del pensamiento y gradualmente establece un clima interno propicio para la manifestación de nuevas experiencias. En suma, la selección consciente del pensamiento es la base del dominio mental y espiritual sobre la experiencia. El universo responde con fidelidad matemática a la cualidad y dirección del pensamiento sostenido, y quien asume el reto de pensar como acto selectivo y no como reacción automática, accede a la libertad creadora prometida en las Escrituras. Pensar, elegir y mantener un clima mental favorable es, por tanto, el primer deber y el mayor privilegio del ser humano que aspira a manifestar el bien, la paz y la plenitud en todas las áreas de su vida. Capítulo 8. Negar para sustituir. Uno de los mayores equívocos en la interpretación de las enseñanzas bíblicas es la creencia de que la negación espiritual equivale a una lucha frontal contra el pensamiento negativo o la apariencia adversa. Esta visión, aunque ampliamente difundida, resulta incompatible con la lógica profunda que subyace en la práctica mentalista de las Escrituras. Negar, en el contexto bíblico, no es resistir ni combatir directamente una idea, sino retirarle el consentimiento y sustituirla deliberadamente por una afirmación de verdad superior. La negación eficaz no añade energía al error, lo desactiva, como quien apaga una luz para encender otra más potente, permitiendo que la realidad se configure en torno a la nueva creencia aceptada por el corazón y la mente. Las palabras y acciones de Jesús ilustran este principio con precisión y poder. En el relato de la resurrección de la hija de Jairo, Jesús se encuentra con una multitud entregada a la lamentación y la desesperanza, convencida de la irreversibilidad de la muerte. Ante la evidencia aparentemente indiscutible, Jesús responde con una negación clara y serena: no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Lucas 8:52. No se detiene a argumentar ni intenta convencer a la multitud de su error. Simplemente desestima la apariencia y la sustituye por una visión interna que considera más real y poderosa que los hechos visibles. La negación aquí no es negación de la experiencia, sino de la interpretación limitante de esa experiencia. Al proclamar que la niña duerme, Jesús establece un nuevo marco mental que abre la puerta a la posibilidad de la restauración, desplazando el dominio de la muerte por la expectativa de la vida. Del mismo modo, ante la tentación en el desierto, Jesús rechaza los ofrecimientos de Satanás no mediante una lucha violenta o una explicación extensa, sino con la fórmula contundente: vete, Satanás. Mateo 4:10. Este acto de negación no alimenta el conflicto ni amplifica la tentación. Corta de raíz su influencia y desplaza la atención hacia la verdad esencial que Jesús sostiene como fundamento de su identidad y propósito. En ambos casos, la negación opera como un acto de soberanía mental, una decisión consciente de no consentir en el error, sin necesidad de oponerse activamente o de gastar energía en la resistencia directa. El mecanismo de la sustitución mental está presente en muchas parábolas y enseñanzas bíblicas, aunque rara vez se explicita en términos conceptuales. La lógica es simple: ningún pensamiento puede eliminarse por la fuerza.
solo puede ser reemplazado por otro de mayor fuerza, claridad o atractivo. Así como no se puede vaciar un vaso de aire empujándolo, sino llenándolo de agua, así tampoco se puede erradicar una creencia limitante luchando contra ella, sino llenando la mente de verdad, bondad o certeza hasta que la antigua idea carezca de espacio y energía para subsistir. La negación eficaz es, por tanto, un acto de sustitución intencionada y persistente, no de lucha estéril. Para el practicante moderno, la tentación de combatir los pensamientos indeseados es comprensible, dado el peso de la cultura de la autosuperación y el énfasis en la fuerza de voluntad. Sin embargo, la experiencia muestra que lo que se resiste, persiste, la atención sostenida en el problema, aun con la intención de superarlo, tiende a reforzar su presencia en la mente y la vida. La negación bíblica, en cambio, es un acto de autoridad interior que consiste en retirar la atención y el consentimiento de aquello que no se desea perpetuar y redirigirlos hacia el bien, la verdad y el ideal elevado. La práctica cotidiana de la sustitución comienza con la observación desapasionada del contenido mental, reconociendo sin juicio la aparición de pensamientos, imágenes o emociones que contradicen el bien deseado. Cuando surja una creencia limitante, sea sobre la salud, la prosperidad, las relaciones o cualquier otro aspecto de la vida, en lugar de combatirla o negarla con ansiedad, el practicante puede pronunciar internamente una frase de negación suave, como esto no es la verdad sobre mí, y acto seguido afirmar la verdad opuesta, la vida, la plenitud y la salud se manifiestan ahora en mi experiencia. Esta secuencia de negación y sustitución puede repetirse tantas veces como sea necesario, hasta que la nueva creencia arraigue en el corazón y empiece a producir resultados visibles en la vida diaria. Jesús, como ejemplo supremo de esta práctica, no permitió que las apariencias dictaran su visión ni condicionaran su respuesta. Ante la escasez, decretó abundancia; frente a la enfermedad, afirmó salud; en medio de la tormenta, declaró la paz. Su dominio no residía en una resistencia heroica al mal, sino en una convicción inquebrantable de la primacía del bien, sostenida más allá de las fluctuaciones de las circunstancias. La enseñanza implícita es clara: el poder de la negación bíblica está en la fidelidad a la verdad, no en la intensidad de la lucha contra el error. El lector que asuma esta práctica descubrirá, con el tiempo, que la mente puede ser reentrenada para abandonar viejos hábitos de resistencia y adoptar la lógica superior de la sustitución. El resultado es una existencia menos reactiva, más creativa y alineada con la ley universal de la manifestación. Las dificultades, los miedos y las limitaciones, lejos de convertirse en enemigos a combatir, se transforman en señales para recordar y afirmar la verdad más elevada, hasta que el clima mental se estabilice y la vida exterior refleje el nuevo patrón elegido. Un ejercicio práctico consiste en identificar durante una semana una creencia limitante recurrente. Cada vez que aparezca, realizar conscientemente la secuencia: niego que esto tenga poder sobre mí; afirmo que la verdad divina se manifiesta ahora. Observar los cambios internos en la emoción, la atención y, con el tiempo, en las circunstancias externas, como resultado de esta sustitución sistemática. En conclusión, la negación bíblica no es una lucha ni una represión, sino un acto de madurez y autoridad interior. Es el arte de sustituir, sin resistencia, una creencia falsa por la verdad elegida, siguiendo el ejemplo del maestro que, ante cada apariencia adversa, optó por afirmar la realidad superior que deseaba ver manifestada. Capítulo 9. El tesoro interior como fuente exterior. En la economía espiritual de las Escrituras, el concepto de tesoro trasciende por completo la noción material de riqueza acumulada. La Biblia no identifica la fuente última de la experiencia humana en los eventos externos, ni en el azar ni en la voluntad arbitraria de una deidad distante, sino en el corazón, entendido como el depósito invisible de creencias, emociones, imágenes y convicciones que cada individuo acumula a lo largo de su vida. Este corazón, que en la tradición bíblica equivale al núcleo profundo de la mente y no simplemente al asiento de la emoción pasajera, es presentado como un almacén del que brotan, de forma inevitable, las palabras, las acciones y, en última instancia, la realidad que rodea a la persona. Jesús lo expresa sin rodeos: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo,
Del mal tesoro saca malas cosas. Mateo 12:35. La enseñanza aquí no es moralista, sino causal. Lo exterior es siempre un eco fiel de lo interior. Y la caridad de la vida no puede superar jamás la caridad del tesoro acumulado en el corazón. Esta idea fundamental tiene profundas implicaciones para el proceso de transformación personal. Si todo lo que experimentamos, éxito o fracaso, alegría o sufrimiento, abundancia o escasez, es una proyección del tesoro interior, entonces el cambio duradero no se produce por la manipulación de circunstancias externas, sino por la limpieza, reordenación y enriquecimiento del depósito mental y emocional. El habla y la acción, lejos de ser fenómenos autónomos, son la expresión inevitable de lo que abunda en el corazón. Como afirma el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmos 7 y 14. Aquí se reconoce la inseparabilidad de la palabra externa y la meditación interna. Una y otra se nutren del mismo manantial, y lo que no ha sido transformado en el corazón acaba manifestándose tarde o temprano en el discurso, la conducta y el destino. El proceso de limpieza interior, según la Biblia, comienza con el reconocimiento honesto y sin censura del contenido real del corazón. No basta con desear el bien o afirmar lo positivo, es necesario examinar, a la luz de la conciencia despierta, cuáles son las creencias predominantes, los resentimientos acumulados, los temores no resueltos y las imágenes negativas que aún ocupan espacio en el depósito interno. Este examen, lejos de ser un acto de condena o juicio, es el paso indispensable para liberar energía y espacio a fin de implantar nuevas verdades que eleven el nivel del tesoro interior. La tradición bíblica recomienda la confesión sincera, la meditación constante y la petición de renovación como prácticas habituales de limpieza. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10, es más que una oración devocional. Es una instrucción práctica para la reconstrucción deliberada del mundo interno. La limpieza interior implica, además, la disciplina de la vigilancia continua sobre los pensamientos, sentimientos y palabras que se ermiten en el tesoro del corazón. Así como el propietario de una bóveda valiosa no permite la entrada de objetos dañinos o basura, el individuo que aspira a una vida plena y coherente debe cultivar el hábito de seleccionar con cuidado aquello que permite arraigar en su mente y su emoción. Cada pensamiento de rencor, cada frase de autoacusación, cada imagen de derrota, cada resentimiento sin sanar, es una moneda falsa que ocupa espacio y resta valor al verdadero tesoro. La vigilancia mental y emocional es una práctica activa, no pasiva, y requiere la decisión diaria de elegir la verdad, la paz y la gratitud como monedas legítimas del depósito interior. El habla y la acción, en este contexto, funcionan como indicadores objetivos del contenido mental. No es posible sostener por mucho tiempo una imagen falsa ante el mundo, tarde o temprano. Las palabras traicionan el contenido real del corazón, y las decisiones revelan la auténtica estructura de creencias. El sabio utiliza este hecho no para condenarse, sino para diagnosticar con precisión aquello que aún necesita ser transformado. Las palabras de desaliento, crítica o queja recurrentes señalan la presencia de miedo, inseguridad o resentimiento en el fondo del depósito. Las acciones destructivas o autolimitantes indican la persistencia de creencias de indignidad o impotencia. Por el contrario, el habla inspiradora, la actitud constructiva y las decisiones coherentes son señales inequívocas de un corazón enriquecido, limpio y alineado con la verdad superior. Las prácticas bíblicas de limpieza interior pueden organizarse en 3 grandes grupos. El primero es la confesión, entendida como reconocimiento sin evasión del contenido real del corazón. Admitir la presencia de resentimientos, temores o envidia no es darles poder, sino sacarles del escondite en el que se perpetúan y prepararlos para ser transformados. El segundo es la meditación, no en el sentido de evasión o pasividad, sino como reflexión activa en la ley, las promesas y las verdades que se desean implantar. Meditar de día y de noche en la bondad, la generosidad, la prosperidad, la salud, la plenitud. Es un modo de ir desplazando gradualmente el contenido tóxico y enriquecer el tesoro interior con nuevas imágenes y convicciones. El tercero es la gratitud y la alabanza,
Aquí operan como detergentes espirituales capaces de disolver la negatividad, elevar la vibración emocional y preparar el depósito interno para recibir el bien. Un ejercicio concreto consiste en dedicar unos minutos cada noche para repasar las palabras, pensamientos y emociones más frecuentes del día, preguntándose con honestidad: ¿esto enriquece o empobrece mi tesoro interior? Esta meditación o esta emoción, si se repitiera durante años, produciría el fruto que deseo cosechar. Cuando se detecten patrones dañinos, realizar conscientemente un acto de limpieza, escribir la emoción o creencia, agradecerle su función pasada, y luego reemplazarla por una afirmación de verdad, bondad o gratitud. Este proceso, repetido de forma constante, transforma gradualmente el contenido del depósito interno y prepara el terreno para experiencias cada vez más plenas y alineadas con la ley divina. En suma, el tesoro del corazón es la verdadera causa de toda experiencia humana, y su calidad determina el tipo de vida que cada persona está destinada a vivir. No hay destino exterior que no sea reflejo de un contenido interior, y quien asume la responsabilidad de limpiar, enriquecer y proteger su tesoro mental y emocional, accede a un nivel de poder, paz y plenitud imposible de lograr por medios externos. Como concluye el salmista: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, pues solo de un corazón renovado y limpio puede brotar una vida verdaderamente bendecida y coherente con la promesa de las Escrituras. Capítulo 10. Mirar lo invisible. En la economía de las leyes mentales expuestas por las Escrituras, la atención se erige como el instrumento supremo de creación. Lejos de ser un simple foco pasivo de la conciencia, la atención es la corriente vital que alimenta y da forma a todo aquello sobre lo que se sostiene de manera persistente. La mayoría de las personas dedica su energía mental casi exclusivamente a lo visible, lo inmediato, lo sensorialmente verificable, ignorando que toda manifestación exterior no es sino el eco tardío de una realidad previa, no vista y, sin embargo, infinitamente más poderosa y determinante. En este sentido, mirar lo invisible no es un acto de evasión ni de fantasía, sino la disciplina de atender a la verdadera causa, de anclar la mente en el plano de las ideas, los principios y las imágenes internas, sabiendo que es ahí donde reside el origen y el destino de toda experiencia humana. El apóstol Pablo formula este principio con la contundencia de una ley universal: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. La mirada, en este contexto, no es un mero acto ocular, sino la fijación intencionada de la conciencia sobre aquello que aún no se ha manifestado, pero que, al recibir la atención suficiente, se prepara para descender al plano de lo visible. Las cosas que se ven, es decir, las circunstancias, los objetos, los resultados actuales, no son más que formaciones transitorias, estados de la materia que se desintegran o transforman según la presión y dirección de la atención sostenida sobre lo invisible. Por el contrario, las ideas, los arquetipos, las imágenes mentales, los decretos sostenidos con fe, constituyen el material eterno del que todo lo visible surge y al que, finalmente, retorna. Esta concepción es reafirmada en la carta a los Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11, 3. El universo, con su vasta multiplicidad de formas, procesos y estructuras, no es producto del azar ni de la mera acumulación de partículas materiales, sino el resultado de una causa invisible, una palabra, una idea primordial sostenida por la mente divina. Lo que se ve, el efecto, es siempre posterior a lo que no se ve, la causa, y la función de la mente humana es acceder a ese plano causal para moldear, dirigir y renovar la experiencia concreta de acuerdo con los ideales elegidos de manera consciente. La temporalidad de lo visible frente a la eternidad de las ideas tiene implicaciones prácticas de enorme alcance. Todo problema, enfermedad, limitación o situación desfavorable pertenece al ámbito de lo visible, y por tanto es transitorio, mutable y susceptible de transformación si se actúa sobre la causa invisible que lo sostiene. El error de la conciencia ordinaria consiste en fijar la atención exclusivamente en el síntoma, descuidando el trabajo sobre la raíz interna de la experiencia.
De ahí que la Biblia insista en mirar más allá de la apariencia, en no dejarse hipnotizar por los hechos actuales, sino en mantener la atención firme sobre la verdad, la salud, la abundancia, la paz o el ideal elegido, aun en ausencia de pruebas sensoriales. El acto de visualizar bíblicamente es, en este sentido, mucho más que un ejercicio de imaginación. Es el entrenamiento deliberado de la atención para sostener en la mente una imagen clara y sentida de la realidad deseada, sabiendo que esta imagen, alimentada día tras día con emoción y convicción, ejercerá una presión irresistible sobre el plano de lo visible hasta precipitarse en forma de experiencia concreta. La visualización, en la tradición bíblica, no es un escape de la realidad, sino el diseño consciente del futuro a partir de la eternidad de las ideas. Así como el arquitecto contempla el edificio terminado antes de colocar la primera piedra, así el practicante espiritual contempla, siente y afirma la realidad deseada antes de que ésta tenga representación en el plano físico. Ejercicios de visualización bíblica pueden estructurarse de la siguiente manera: cada día, al despertar y antes de dormir, elegir un área específica de la vida que se desea transformar o perfeccionar. Durante 5 a 10 minutos, cerrar los ojos y construir en la mente una imagen lo más detallada posible del estado deseado, involucrando todos los sentidos y especialmente, la emoción de haberlo alcanzado. Repetir internamente una afirmación bíblica alineada con la imagen, como «lo que se ve fue hecho de lo que no se veía» o «no miro lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo invisible es eterno». Ante cualquier resistencia mental o distracción, traer la atención de vuelta a la imagen elegida, sabiendo que cada segundo de concentración es una siembra de causa invisible que, con el tiempo, dará fruto en el mundo visible. El desafío de mirar lo invisible radica en la persistencia y la fe. Todo el entorno, la cultura y la experiencia pasada empujan al individuo a validar exclusivamente lo tangible, lo inmediato, lo consensuado por la mayoría. Sin embargo, la historia de cada transformación auténtica, cada milagro personal o colectivo, cada avance espiritual o material significativo, es la historia de alguien que sostuvo la mirada en lo invisible más allá de la duda, la crítica o el aparente fracaso. El cambio no ocurre como consecuencia del azar ni de la insistencia superficial, sino como resultado de una atención disciplinada y una lealtad inquebrantable a la imagen interna, sostenida hasta que lo visible cede ante la presión de la causa eterna. En suma, mirar lo invisible es asumir la responsabilidad creadora de la atención, reconocer la temporalidad y mutabilidad de todo estado actual, y comprometerse con la práctica diaria de la visualización, la afirmación y la contemplación de la verdad elegida. Esta es la disciplina que permite acceder a la fuente inagotable de las ideas, modelar la realidad conforme a la voluntad consciente y experimentar, en la propia vida, la ley fundamental de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quien entrena la mirada interior y se mantiene fiel a lo invisible, acaba convirtiéndose en el artífice consciente de su propio destino, testigo viviente de la eternidad de las ideas y la plasticidad del mundo visible. Capítulo 11. Jesús, maestro mentalista. Dentro del vasto corpus de las Escrituras, Jesús se distingue no solo como figura espiritual, sino como el máximo exponente del dominio consciente sobre las leyes mentales que gobiernan la realidad. Su vida y obra, al margen de las lecturas teológicas tradicionales, puede entenderse como la demostración sistemática de principios universales de creación, transformación y manifestación. En cada milagro, enseñanza y confrontación con la apariencia adversa, Jesús revela la estructura mental y espiritual que subyace a la posibilidad de intervenir directamente en el flujo de los hechos. Su accionar no obedece al azar, al favor divino caprichoso ni a capacidades sobrenaturales exclusivas, sino a la aplicación deliberada y racional de leyes que él mismo se ocupa de exponer y, sobre todo, de entregar a sus discípulos como herencia y responsabilidad. El episodio de la resurrección de Lázaro sintetiza la lógica mentalista del proceder de Jesús. Ante la desesperanza colectiva, el duelo y la convicción inamovible de la muerte, Jesús opera en un plano de conciencia radicalmente distinto. En vez de ceder ante la presión ambiental, el maestro centra su atención en la verdad elegida, retira su consentimiento de la apariencia y pronuncia el decreto: «Lázaro, ven fuera», Juan 11:43. No hay lugar aquí para el titubeo,
la explicación defensiva ni la negociación con la duda. La palabra es emitida como orden creativa, respaldada por la certeza interna de quien sabe que la realidad visible obedece a causas invisibles y que la estructura interna del acto, pensamiento claro, emoción alineada, palabra con autoridad, es la clave de toda manifestación. La resurrección de Lázaro no es un hecho arbitrario, sino la consecuencia natural de una secuencia mental y espiritual aplicada con maestría. La lectura atenta de los evangelios revela que cada milagro ejecutado por Jesús sigue una estructura mental precisa. Primero, define la situación en términos de verdad superior, negando la realidad última del mal, la enfermedad o la carencia. Luego, moviliza su emoción, ya sea compasión, gozo o certeza, y emite la palabra o acción que representa el cierre definitivo del acto mental. Esta secuencia se repite en la multiplicación de los panes, la calma de la tormenta, la curación del ciego y en tantos otros episodios. Jesús nunca duda, nunca pide confirmación, nunca espera que la evidencia se presente antes de actuar. Por el contrario, actúa como si el resultado fuera inevitable, pues sabe que la realidad responde infaliblemente a la mente disciplinada que opera de acuerdo con la ley. Sin embargo, lo más revolucionario de la enseñanza de Jesús no es la ejecución de los milagros, sino la transmisión explícita de su método y la invitación abierta a replicar sus obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 2:12. Esta declaración elimina de raíz cualquier idea de exclusividad, misticismo inaccesible o don sobrenatural reservado a unos pocos elegidos. Jesús proclama la universalidad de la ley mental y espiritual, enseña que sus actos son demostraciones, no excepciones, y desafía a sus seguidores a asumir la misma actitud de responsabilidad creadora. La condición es clara: creer, es decir, aceptar en el corazón la realidad de la propia naturaleza divina y la capacidad inherente de gobernarla, experiencia desde el interior. El análisis de la estructura mental de los actos de Jesús permite identificar varias constantes esenciales. En primer lugar, el desapego absoluto de la apariencia. Jesús no concede poder al síntoma, la multitud, el juicio ajeno ni las probabilidades estadísticas. Su mente permanece anclada en la visión elegida, lo que le permite actuar sin vacilación, aun en circunstancias extremas. En segundo lugar, la autoridad de la palabra. Cada declaración es emitida con la convicción de que será cumplida, pues no existe separación entre lo decretado y lo recibido. En tercer lugar, la ausencia de lucha interna. Jesús no combate el mal, sino que afirma el bien. No resiste la enfermedad, sino que declara la salud. No pelea con la tempestad, sino que ordena la paz. Esta lógica de sustitución y afirmación directa es el sello de su enseñanza mentalista. La instrucción para que otros hagan lo mismo no se limita a palabras. Jesús provee ejemplos, ejercicios prácticos y correcciones cuando detecta la vacilación o el escepticismo en sus discípulos. Los envía a sanar, liberar y transformar, asegurándoles que la fe, la certeza previa, es la única condición indispensable. Corrige la duda de Pedro al caminar sobre el agua, enfatiza el poder de la oración firme y sin ambivalencia, y declara, ante cualquier situación, que la clave es no temer, sino creer. La pedagogía de Jesús es práctica, empírica y universal. Todos pueden operar los principios si se someten a la disciplina mental y emocional que él mismo modela. Para el lector moderno, el legado de Jesús como maestro mentalista implica asumir una visión activa y no pasiva de la espiritualidad. No basta con admirar los milagros ni con rezar por intervención externa. Se trata de entrar en la lógica de la ley, aplicar sus pasos de manera deliberada y sostener la fe, la certeza, hasta que la realidad responda. Cada situación adversa es una oportunidad de ejercitar la atención, la afirmación y la palabra con autoridad. Cada desafío, una invitación a trascender la apariencia y recordar que, como enseña el Maestro, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Así, el ejemplo de Jesús deja de ser materia de culto distante y se convierte en un mapa de navegación para la vida diaria. El milagro, entendido correctamente, es el resultado lógico de la aplicación sistemática de las leyes mentales y espirituales universales. Quien aprende a pensar,
sentir y hablar como Jesús. Asume su herencia de CEO creador y accede a la posibilidad real de transformar su experiencia, no por mérito propio, sino por alineación consciente con la ley que él reveló y demostró en cada acto. Capítulo 12. El sistema cerrado de la ley mental bíblica. El recorrido por las enseñanzas mentales de la Biblia revela, con una claridad ineludible, que el conjunto de leyes expuestas en sus páginas forma un sistema cerrado, coherente y completamente reproducible. No estamos ante una acumulación de máximas morales, ni ante un código de conducta externo, sino frente a una arquitectura racional y precisa de pasos mentales que, correctamente comprendidos y aplicados, explican y gobiernan la relación entre el ser humano y la realidad manifiesta. La Biblia, leída en su nivel más profundo, no se limita a narrar milagros, parábolas o historias de fe. Despliega un mapa integral del funcionamiento de la mente como instrumento de creación, transformación y realización de la experiencia. Este sistema se inicia con el reconocimiento del origen mental de toda manifestación. Desde Génesis, donde la creación surge de la palabra pronunciada, hasta los Salmos, que insisten en la meditación y el poder de la palabra interna, hasta los Evangelios, donde Jesús revela la supremacía de la creencia y la autoridad del decreto. Todo el corpus bíblico converge en una sola premisa: la mente, cuando opera en sintonía con las leyes divinas, es la causa primera de toda experiencia. El primer paso es, por tanto, la observación y selección consciente del pensamiento, reconociendo la calidad y dirección de los contenidos mentales como semillas inevitables de la cosecha futura. El segundo paso es la formación y consolidación de la creencia interna. La fe, entendida como certeza previa a la evidencia, es el molde que limita o expande la posibilidad de manifestación. La ley bíblica es inequívoca: conforme a vuestra fe os sea hecho. El trabajo sobre la creencia es el eje del sistema, y toda la pedagogía bíblica, desde los rituales del Antiguo Testamento hasta los ejercicios de afirmación y visualización del Nuevo, está orientada a fortalecer, purificar y dirigir la fe del individuo hacia la verdad y el bien. El tercer paso es el decreto consciente. La palabra, cuando es emitida con autoridad espiritual y convicción interna, actúa como la orden definitiva que moviliza las fuerzas invisibles hacia la realización de lo deseado. No hay en las Escrituras rastro de duda sobre la eficacia de la palabra pronunciada desde la unidad con Dios. El decreto no es simple declaración superficial, sino acto creador respaldado por la certeza y la alineación interna. El cuarto paso es la atención sostenida en lo invisible, es decir, el mantenimiento de la visión y la emoción alineadas con la realidad deseada, más allá de la evidencia actual. Mirar lo invisible es la práctica de no ceder ante la apariencia ni resignarse a lo visible como límite de lo posible. Se trata de cultivar la persistencia mental y emocional que permite que la semilla plantada en el interior madure y dé fruto en el tiempo preciso. El quinto paso es la limpieza y protección del tesoro interior. La Biblia prescribe la vigilancia, la confesión, la meditación y la gratitud como prácticas diarias para asegurar que el corazón, la mente profunda, se mantenga libre de resentimientos, creencias limitantes y emociones tóxicas. Solo de un depósito interior limpio y nutrido puede brotar una vida plena, coherente y bendecida. Todos estos pasos se articulan en un circuito cerrado, en el que cada etapa refuerza y retroalimenta a las demás, permitiendo que el individuo avance de la inconsciencia reactiva a la maestría deliberada de su destino. La ley mental bíblica es, en esencia, una invitación a convertirse en CEO creador junto con Dios, renunciando a la pasividad, la resignación o el fatalismo, y asumiendo la responsabilidad y el privilegio de participar activamente en la obra de la creación continua. El fundamento último de este sistema es la unidad con Dios. Jesús lo declara sin ambajes: yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Esta afirmación no es una excepción reservada al Maestro, sino la revelación de la verdad esencial de todo ser humano creado a imagen divina. Solo en la medida en que el individuo reconoce y realiza en sí mismo la unidad con la fuente, puede operar las leyes mentales con eficacia y sin deformarlas en voluntarismo o egoísmo. La unidad con Dios es el punto de partida y el punto de llegada del sistema: pensar, sentir, decretar y manifestar desde la conciencia de ser uno con la inteligencia, el amor y el poder universal.
La coherencia del sistema se revela en la correspondencia perfecta entre los relatos del Génesis, la sabiduría de los Salmos y la praxis de los Evangelios. En Génesis, la creación parte del vacío y la oscuridad, y es la palabra la que establece el orden y la vida. En los Salmos, la meditación, la confesión y la alabanza transforman el corazón y preparan la manifestación del bien. En los Evangelios, Jesús modela la estructura mental de la fe, la atención, el decreto y la acción inspirada, y entrega a sus discípulos la fórmula de la reproducción universal de las obras. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Como guía final para aplicar la enseñanza, puede proponerse la siguiente síntesis práctica. Examina de manera honesta y regular la calidad de tus pensamientos, creencias, palabras y emociones, reconociendo que todo lo que permitas establecerse en tu corazón será, antes o después, tu experiencia. Cultiva la fe como certeza activa, practicando la afirmación, la visualización y la meditación en la verdad, la bondad y la plenitud que deseas manifestar. Emite decretos desde la convicción profunda de tu unidad con Dios, sabiendo que tu palabra, sostenida por la fe, es ley en tu mundo. Dirige tu atención de manera persistente hacia la realidad invisible y eterna de las ideas, sin ceder a la presión de las apariencias transitorias. Limpia y protege tu tesoro interior con la práctica diaria de la gratitud, el perdón, la vigilancia y la alabanza. Recuerda siempre que el fundamento de toda ley mental es la unidad con Dios. Piensa, siente y actúa desde la conciencia de tu filiación y herencia divina. En conclusión, la ley mental bíblica no es una promesa vaga ni una esperanza condicionada a circunstancias externas, sino un sistema cerrado de pasos, prácticas y principios que, aplicados con disciplina y comprensión, permiten al ser humano trascender el azar, el condicionamiento y la limitación, y acceder a una vida de propósito, poder y plenitud en unión con el Creador.